Hermanos y hermanas, vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio. Les saludo con la paz del Señor, esa paz que ha sido mostrada a través de nuestro Señor Jesucristo para nuestro gozo y para nuestro deleite. Vamos a preparar nuestros corazones, vamos a abrir nuestras Biblias para poder iniciar este tiempo de estudio. Todos los que puedan, por favor, si pueden abrir en Hechos capítulo 20, versículo 28. Estamos estudiando acerca de la iglesia. Hemos llevado ya 2 estudios de 12 que queremos tomar para tratar este punto acerca de cómo una iglesia tiene que conducirse. Para ir entrando en lo que la palabra del Señor nos enseña y poder orar, que pueda el Señor guiarnos. Las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo 16 fueron: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y nuestro pasaje de Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Viendo estas dos cosas tan importantes, que la iglesia del Señor va a prevalecer y que el Espíritu Santo es el que guía, es el que lleva adelante la obra, vamos a pedir al Señor que su Espíritu nos ayude. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, único Dios, único Creador y único Redentor, nos presentamos delante de ti rogando, Señor, que tengas compasión de nosotros y nos ayudes a mirar con mayor detenimiento y con mayor entendimiento lo que tu palabra enseña para los propósitos de tu iglesia. Oh Dios, bendícenos, abriendo nuestros ojos y revelando, Señor, lo que tu palabra ha sido dejada para tu iglesia. Guía nuestros corazones, Señor, porque te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, el estudio que venimos desarrollando es acerca de la iglesia en sí y específicamente de cómo una iglesia local tiene que ser gobernada. Y hemos puesto como propósito, uno, crecer en la comprensión de lo que la Escritura enseña con relación al gobierno, y por otro lado, también estas cosas puedan ser cada día aplicadas con mayor fidelidad a lo que la palabra enseña. Y hemos puesto que vamos a abordar en 12 estudios, de las cuales hemos hecho una introducción de una manera general y por sobre todo buscando ver que estos temas son importantes. Todas las doctrinas son importantes, pero hay algunas que son más importantes de ver en una etapa específica como la que nosotros estamos. Y eso es uno de los propósitos un poco en abordar este tema, en estudiar lo que a lo largo de la historia se ha creído, para ver también cuáles tienen que ser nuestra postura al respecto. Entonces, cómo una iglesia local se lidera, cómo una iglesia local lleva adelante las decisiones, y por otro lado, ver en aplicaciones puntuales, prácticas, de cómo tiene que ser esa aplicada. Y finalmente, mirar, después de ver adentro, hacia afuera también. Entonces, esto es un poco la ruta que estamos siguiendo para tener un norte. Pero antes, hagamos algunas preguntas, viendo un poquito algunas realidades. Nosotros sabemos que el contexto que estamos, por la gracia del Señor, atravesando, tanto en nuestro contexto personal, como iglesia, o como país mismo, en cuanto a las verdades de la Reforma,
una de las cosas bien particulares que tenemos que dar gracias al Señor es en nuestro entendimiento con relación a la salvación. Que muchos tienen un entendimiento de que la salvación es una experiencia y confunde con algo emocional, algunos que es solamente una decisión hecha. Por la gracia del Señor, muchos de nosotros hemos sido convencidos de que la salvación, según las Escrituras, se trata de una regeneración, de un cambio, y quién es el que hace la obra y cómo se da eso, cómo opera el Evangelio. Todas esas cosas fuimos nosotros por la gracia del Señor viendo de una manera más precisa conforme la Escritura enseña. Entonces, eso es parte de las cosas que también va pasando en nuestro contexto con muchos. Lo que vemos que va avanzando porque es algo muy bueno, pero también nosotros vemos que eso no se tiene que quedar ahí. Dentro de la reforma es semper reformanda, es decir, que a la luz de la Escritura, a la luz de la obra que el Señor ha hecho, que ha iniciado, también vaya siguiendo y vaya avanzando y no se quede solamente en esa conversión que el Señor nos ha dado por gracia, sino que también la reforma sigue. Y ahí la pregunta que quisiera hacer para poder meditar un poco: ¿cuáles las áreas que generalmente se deja de lado al momento de ver entre los evangélicos, entre los protestantes? Vemos un entendimiento cada día más claro de la salvación, pero después, ¿qué cosas ustedes notan que faltaría o que se necesita que se conformen a las Escrituras? Cada uno puede opinar. Que en estos tiempos. En estos tiempos. Yo creo que principalmente en este tiempo lo que se está dejando o no hay un énfasis en la evangelización. En la evangelización así precisa, se enfatiza más, eso es todo este sistema en nuestro contexto de hablando, se enfatiza más tipo esas predicaciones tipo conferencista nomás, que no está mal en sí mismo, pero que hay tanto énfasis en eso que tipo se espera no vaya eso y se ha dejado la evangelización como lo que generaron los grandes avivamientos de algo. ¿Por qué? Porque si nosotros, yo veo claramente eso que o paleto por causa de las redes tipo payolado de moñada, ¿no? Entonces se ha dejado esa evangelización que tiene que estar normada también por la sana doctrina correcta y fiel doctrina, que es justamente lo que generaron esos grandes avivamientos como la de Jonathan Edwards, Whitfield, que tenían una precisión clara del no nacimiento del Evangelio como centro, Cristo y su sangre como centro, pero una evangelización constante, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy yo creo que en nuestro contexto, hoy ya ni encuadra lento, ya tipo apente, y se ha dejado eso, y por causa de eso no hay un avivamiento real. Yo creo que sí, desde mi punto de vista. Sí. Gracias, hermano, por ese comentario. ¿Alguien más ve algo que falta que la iglesia se conforme a la Escritura? Y también posterior al nuevo nacimiento, pues uno busca dónde congregarse y esa seriedad en cuanto a la eclesiología, en cuanto al gobierno y la iglesia en sí. No hay un compromiso por el hecho de que no hay un entendimiento claro de lo que es una iglesia. Realmente cada uno viene y va sin un compromiso porque no está entendiendo lo que es la eclesiología, lo que implica el ser miembro de una iglesia local. Por ende no hay un entendimiento, no hay un estudio profundo de lo que es ser miembro de una iglesia y también lo que implica esa salvación, que uno tiene que formar parte de una iglesia y el congregacionalismo en sí no se enseña así porque así no hay
algo novedoso inclusive en su tiempo, Sí. en esta manera de estudio. Por ende no hay una seriedad en cuanto al compromiso, no hay, porque falta bastante el estudio de la nacionalidad. Amén. Y Gracias. añado un hermano totalmente. Y volviendo un poco atrás al tema de la evangelización, ocultando el pueblo. Así no se hace la gran comisión de enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y esto es uno de esos puntos centrales, como dijiste en el inicio, que necesitan saber, porque Catún de evangelizar masivamente así, pero si se queda ahí, queda a medias. No puede haber crecimiento. Ni Gracias. compromiso. Gracias, hermano. Hermana Analia. Sí, el énfasis sobre la santidad del Señor y a la luz de eso ver nuestro pecado, ¿verdad? Porque si se habla del pecado, pero de una forma superficial, como si fuera, todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, vos y yo estamos en un mismo nivel en cierto sentido, pero no se ve a la luz de la santidad de Dios, por lo tanto la persona es como que de repente escucha el mensaje y es como que, ay, sí, todos los somos pecadores, y Dios es bueno y nos va a perdonar. Y también el hecho de que hay que responder al llamado, porque las veces que yo escuché la predicación siempre, cuando iba a otras iglesias, por ejemplo, que también se llaman bautistas, pero no son reformados, se hace la invitación nada más, pero no se da el énfasis en que uno tiene que responder a ese llamado. Y solamente hay dos respuestas, sí y no. Entonces las personas salen como que hay una esperanza y está disponible siempre. Y bueno, más adelante voy a pensar, más adelante voy a ver para decidir. Y creyendo que uno tiene ese poder de decisión. Sí. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Nuestro hermano. país. Sí. Gracias, hermana. No sé si hay alguien más que quiera. Sí, hermana. Marlene. Lo que dice Ana, ahora también se habla muy poco del regreso de Jesucristo. Demasiado poco se habla de nuestro Señor. Creo que en el Antiguo Testamento todos los grandes profetas hablaban de la venida del Señor, ¿verdad? Que va a venir un Salvador, de eso se trataba. La primera vez. Sí. Y en esta época ahora muy poco se habla de las venidas, por eso yo creo que el regreso de Cristo, por eso también pienso que vivimos como vivimos, tipo sin temor. Pero si vos sabes que cualquier momento vendrá, te vas a preparar como esa novia y vas a estar ahí en la puerta esperando al amado. Pero muchas veces no olvidamos lo que va a venir porque no se habla tampoco de eso. Sí, amén. Me fascina el mensaje. Eso justamente que aportaron hermanas y hermanos es lo que parte de las cosas que vemos en nuestro contexto, y hay muchas otras cosas más que podemos ir pensando ahora, que o se ha dejado o se ha perdido, y es algo que nosotros necesitamos traer, como dice la palabra del Señor, parar nuestros caminos y examinar las sendas antiguas, aquellas que es conformada para poder caminar por ellas. Porque ciertamente una iglesia va a tener sus imperfecciones, pero es el llamado que todos tengamos a santificarnos, a conformarnos a la voluntad de nuestro Dios, porque el Señor nos ha quitado para poder vivir para su propósito. Inicia Él con la salvación, sabemos nosotros con ese llamado eficaz de estar nosotros en una vieja manera de vivir, dice, teniendo un entendimiento ajeno de Él, ignorando, rebelándonos contra su voluntad. Él hizo un llamado eficaz, hablando en nuestros propios corazones y trayéndonos de ese lugar. Vemos nosotros que la obra de salvación se trata de un cambio tan grande como la que describe las Escrituras, de estar muertos a venir a vida, de estar en tinieblas a ser hijos de luz. Ese cambio no puede ser comparado con ningún otro cambio. No se trata de
de un maquillaje, no se trata de un simple arreglo exterior, no se trata de una modificación, un rediseño de cosas, se trata de un cambio. He aquí son nuevas todas las cosas. Amén. Y eso es tan poderoso meditar de la obra del Señor, y por eso es que nosotros las demandas que el Señor nos da, tanto lo que estuvieron hablando, una centralidad en el mensaje que el Señor nos dio, un compromiso con el avance de su reino, todas esas cosas van a ser posibles viendo la obra que el Señor hizo en nosotros, viendo la manera como nos capacitó, viendo la manera como cambió nuestras vidas. Porque por su poder es que somos nosotros capacitados, dice Pablo, es por gracia lo que somos. Entonces, una de las cosas que vemos que después de esa obra, que no se tiene que terminar solamente en mí, es después cómo el Señor usa a esos hombres que llamó estando juntos, estando como un cuerpo, una comunidad. Y ahí es la vida de iglesia, dentro de lo que tiene que ser una iglesia según las Escrituras. Entonces, claramente el Señor hace la obra de manera personal, pero después, algo que sigue a eso es justamente lo que dijo mi hermano Juan Carlos, de buscar otros, de estar comprometido en una iglesia y poder caminar ahí para crecer, para vivir para el agrado del Señor. Ese mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo se resumen en la vida de una iglesia, en la preocupación que uno tiene hacia el otro, en el servicio de poner sus dones para el otro. Eso todo nosotros podemos hacer posible estando dentro de una iglesia. Entonces, esa reforma que ha iniciado el Señor en nuestras vidas, tener un entendimiento formal de las Escrituras, tiene que avanzar dentro de una iglesia. Y muchas veces ahí es donde uno ya como que ya se queda tranquilo. El Señor me llamó, el Señor me salvó, soy parte de una iglesia que es reformada, que tal cosa, y ella se queda cómodo. Pero eso no es lo que el Señor nos ha dejado. El Señor nos ha dejado como piedra arriba edificar la iglesia. Por eso es que necesitamos siempre estar cada día meditando sobre el llamado que tenemos en nuestros roles dentro de una iglesia local. Muchas veces algunos no crecen más en su entendimiento de qué tiene que ser su vida y se queda solamente con lo que ha aprendido. Para mí que se tiene que hacer así, para mí que se tiene que llevar de esa forma. Entonces nunca se reformó en cuanto a su entendimiento de iglesia. Se sigue pensando que las cosas se tienen que hacer conforme al tradicionalismo, conforme a mis pensamientos. Entonces, algo que debemos desear es tener un entendimiento claro de lo que es la vida de una iglesia. Y hemos esto resumido en uno de nuestros estudios, que la iglesia es el resultado de la actividad personal, de la obra personal y soberana de Cristo, llamando a pecadores del mundo para salvación, y fue creada para ser una comunidad santa, separada del mundo y enfocada en el cielo. Eso es la obra del Señor. Trae personas de diferentes fondos y trasfondos, pero trae para un solo propósito. Hermano, Sí. para ser un poco más preciso, dice separada del mundo, pero es como que ya está como un Amish, pero no está enfocando eso, sino que estamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía sabemos que somos del cielo. Sí. Así que no es que vamos a correr el mundo, Exacto, a sí. huir del mundo, a bañar los montes, a hacer una comunidad ahí, vamos a separarnos, sino que estando ahí, ser sal, ser luz, así como dice Cristo en su palabra en Juan 17. Yo te ruego por ello, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Así como aquel peregrino, viajero, que está, inclusive pasó por la ciudad de la unidad, nos va a decir que sus ojos estaban al cielo, mi hermano. Amén. Sí. Pues tenemos doble ciudadanía. Y en eso, del propósito que estamos estudiando, hermanos, estamos viendo justamente cómo es que el Señor hace posible esto. Vemos nosotros que el poder de Cristo
que Él primeramente desató es para traer a pecadores del mundo para sí. Dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios tiene el poder, Dios es el que usa poderosamente el mensaje de Cristo y su obra para traer a pecadores así. De la misma forma, dice Hechos 16, si alguien tiene, cómo Dios opera cuando se proclama su evangelio. Hechos 16, 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de tela de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera la palabra, para que recibiera lo que Pablo decía. Amén. ¿Qué vemos aquí? Pablo decía algo, pero el Señor obró abriendo el corazón de líderes. Es tremendo cómo opera el Señor. Y Efesios, Hermano, sí, algo importante es que ahora me viene a la mente algo que podemos decir también es que los de antes, así como el apóstol, lo que ellos hacían dependían del Espíritu Santo. Así, estudiaban horas y horas, estaban en la presencia en ayuno y oración, pero dependían del Espíritu Santo para que justamente esa palabra predicada no vuelva vacía. Y muchos hoy vemos que solamente se nota, se puede cuando alguien es solamente de letra, cuando algo espectacular, la hermenéutica, todo, pero no es asistido por el Espíritu Santo en su actuar. Porque muy probablemente no está descansando en la hora soberana del Espíritu Santo también, porque Él es el que abre y convence. Amén. Sí. En Efesios capítulo 2, ¿alguien puede leernos cómo es la obra de regeneración? 2:1 al 8. Amén. Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. Ese es su 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en nuestro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso, nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Amén. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es leer estas cosas en este día, ¿verdad? Viendo todo. Cómo estábamos, nos preguntamos, ¿qué sé yo acá? Y claramente, con toda la crudeza, me dice, eras un muerto, no hiciste nada. Esto es un don de Dios, la obra del Señor hizo. Ya nos repite que de dónde el Señor nos quitó. Y esto es lo que tenemos nosotros
que es una salvación tan gloriosa por medio del poder de Dios que actúa en nosotros. Entonces vemos nosotros que el Señor Jesucristo en todo su poder hace su obra al llamarnos. Ahora, para que pues en estos tiempos que ya nos ha llamado, ¿cómo da su poder? ¿Cómo da su autoridad? Porque Él es la única cabeza, Él es el único Señor, Él es el que está encima de todo. Y como cabeza, cómo Él delega su poder y autoridad. Y ahí es el punto de nuestro estudio, para ir aterrizando un poco de todas estas verdades. Y ahí nosotros tenemos que ver algunas preguntas que podemos hacer. ¿Cristo le da todo el poder o delega todo el poder y autoridad al Estado de cada nación? ¿O le da una organización específica que es estructurada, que Él dejó? ¿O a los pastores o ancianos de las iglesias locales? ¿O a algunos miembros en particular de las iglesias locales? ¿O a todos los miembros de las iglesias locales? ¿Cómo el Señor dejó? ¿A quiénes dejó? Eso son más o menos lo que nos empezamos a preguntar al momento de ir al punto de estudio. Hay formas que muchos creen eso. Y ahí es donde se resume un poco nuestro estudio. ¿Quiénes reciben esta autoridad? Hay algunos que tienen un entendimiento de que Cristo dejó un modelo de gobierno que es del prelado o que es episcopal. Otros, por su lado, creen que el gobierno es estatal, tiene que depender de la nación. Otro, que el gobierno tiene que ser presbiteriano, y otros que tienen un entendimiento de que el gobierno tiene que ser congregacionalista. Entonces, vamos hoy por sobre todo a estudiar un poquito estos dos primeros, o sea, el gobierno presbiteriano y el gobierno episcopal. ¿De dónde vienen un poco estas palabras? Episcopal es tener obispos o es tener una sola cabeza, que es lo que después representa todo como un supervisor por arriba de todo. Y este sistema de gobierno sería lo que principalmente en los primeros tiempos la iglesia en sí ha adoptado. Y muchos de esos, las tradiciones más antiguas, tienen ese modelo y ahora sigue teniendo. ¿Cómo es? Que la autoridad en sí, así como está representado acá, de las llaves, lo tiene el obispo, tiene el papa. Entonces este es el símbolo que es reconocido en la Iglesia Católica y tiene un sistema piramidal de un grado ascendente. Entonces tiene sus razones y su forma de práctica en sí también se ve eso. O sea, cuando hay un edicto, cuando hay un decreto de la cabeza, ya se hace y se procede o se decide las cosas. Entonces, cuando por ejemplo hubo algunos herejes que fueron reconocidos por la iglesia, o sea, que fueron reconocidos por esos líderes que estaban, era por la cristiandad. No se hizo un consenso para decir, esto tenemos adelante, se tiene que tomar una decisión, quitamos a ellos, excomulgamos a ellos. No, esa reunión de los que estaban en la cabeza era lo que sacaban, excomulgaban. Pero, perdón, hermano, Sí. antes eso eran los reyes. No es los reyes, los que daban también como el sacerdote, ¿verdad? La última palabra. Sí, hay algunos. Valía mucho su sello y ya se... Entonces, en cuanto a lo referente a la escritura, Sí.
Sí. Pero de ahí seguramente vino todo. Pero hay un gobierno también que es estatal, o sea que la iglesia trabaja con el gobierno. Entonces, la iglesia no podía disciplinarle a nadie sin avisar al gobierno, y el gobierno era. Entonces, hay un modelo. Constantino, claro. Sí. El tema es que ahí tenemos que entender también que el tema del sistema papal, prácticamente después del 325 en adelante, cuando se fusionó el Estado e Iglesia, y se formó ahí la Sacrosanta Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Es que se elevó el papado, o sea que el magisterio, al nivel de la Biblia. El magisterio, la Biblia y la tradición se equipara al nivel de la Biblia. Y ahí es que surge toda la confusión y todos los dogmas posteriores. ¿Por qué? Porque se eleva la autoridad humana al nivel de la Biblia. Utilizan de una manera distorsionada justamente Mateo 16 y 18. Famoso, porque distorsionan en el sentido que es el sucesor de Pedro, el Papa. El Papa, según ellos, es Pedro el primer Papa. Entonces, tipo, se dan porque, por causa de eso, tipo, sea ahí con la misma autoridad. O sea, que todos los papas. Que habrá sucesión. Sí. Entonces, en ese sistema de gobierno donde hay una sola cabeza, donde sobre él descansa toda la autoridad, entonces sobre ellos descansan todas las decisiones. Por eso, dentro de una iglesia católica uno puede llegar a una revelación diferente, pero esto, según yo estoy estudiando en la escritura, enseña esto. Y eso no es que uno puede decir, bueno, entonces cambiamos nuestro mensaje. No puede venir. Por eso es que lo que hacían era quitar, excomulgar, inclusive llegar a algunos a ser sacrificados, martirizados. Inclusive, hermanos, como decía ese de Loyola, San Ignacio. San Ignacio de Loyola, el primer, ¿cómo se llama? Contrarreforma, no, el contrarreformista. San Ignacio de Loyola. Es lo que decía, la verdad, que si es que la iglesia dice que algo es verde, siendo que es blanco, yo digo que es verde. O sea, que literalmente tenés que prácticamente suprimir tu razonamiento para creer lo que dice la iglesia. Y así únicamente lo vas a hacer porque ahí lo que está diciendo es que uno puede tener una interpretación privada en el sentido de que yo con mi razonamiento veo, estudio la escritura, hago una exégesis y llego a una conclusión. Si es que está en contra de la iglesia y su doctrina, bueno, yo me atengo a creer lo que dice la Biblia a tal punto que, por ejemplo, la antirreforma dice, por ejemplo, todo aquel que dice que la salvación es por la pura gracia del Señor y el que crea esto sea anatema. O sea que claramente lo que está diciendo es que está en contra de Efesios 2:8. O sea que tienes que suprimir tu razonamiento y todo tu cerebro, prácticamente tienes que eliminar tu cerebro para creer lo que dice tal cual el magisterio. Sí, hay que someterse. ¿Sí, hermano? Hay que entender también que en aquel tiempo no todos tenían acceso a la escritura como hoy en día nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces era algo difícil también, me imagino, no sé, estar en contra de ellos porque ellos más lo tenían la verdad en teoría, o sea, supuestamente. Hasta que vino la reforma también con Lutero. Sí. Entonces, tal vez por eso también esa forma de gobierno se llevó mucho tiempo y hoy en día sigue también adelante porque justamente la gente no lee la escritura. O sea, se van y escuchan el sermón de la Iglesia Católica, lastimosamente, y creen a todo lo que dice el sacerdote que está al frente sin corroborar con la escritura, y ahí se van a dar cuenta de que la verdad se libera. Sí, una de las razones. Y vemos que analizando un poquito más este sistema episcopal, un sistema jerárquico, como hemos visto, que tiene su forma de estructura en cuanto a cómo se lleva adelante, que la autoridad de obispo y arzobispo
que tiene autoridad sobre un grupo de iglesias o una diócesis. La iglesia local se tiene que dirigir por un rector o por un vicario, y que todos son sacerdotes. Entonces la iglesia episcopal reconoce que este sistema no viene del Nuevo Testamento y dice que fluye naturalmente de lo que se desarrolló en las iglesias primitivas. Es prácticamente como un dogma que se va desarrollando. Exacto. Una nueva revelación no tira. Sí. Y que muchos dicen que la idea de obispo viene de los apóstoles. Justamente lo que dijo el hermano Johnny a la luz de Mateo 16, que yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Y A mí me pasa, hermano, desde ese punto de vista, porque estos tiempos, el tema de las redes por todo el mundo, ese es uno de los así que está en debate por causa de ese asunto. ¿Por qué? Porque dicen que de ahí se trae la infalibilidad, papá. De que de Mateo 16, 18, que le dije, ahí le dice el Señor Jesucristo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice. Acá está. Y debido a que él es el primer papa, entonces sus sucesores también. Ahora, tenemos que entender por eso que el contexto importa muchísimo en cuanto a los obispos. Porque ¿qué tiene que ver estos papas? La mayoría, cuando uno estudia, el 80 o 90% de los papas eran pederastas, homicidas, adúlteros, fornicarios, terribles. ¿Por qué? Porque ellos no importa. El tema es que él es el sucesor, es igual. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros hemos estudiado todo, estamos de hecho estudiando todavía en primera de Timoteo, que la característica del obispo es esto y esto. Los cuales, digamos que sí, ¿cómo se llama así? Y a eso espera que el apóstol Pedro sea el papa, sea el primer papa. Pero no se sigue con eso de que los otros sean sus sucesores. ¿Por qué? Porque la sucesión es por doctrina y por moral. Y en ese sentido ninguno de los papas, o casi nadie de los papas, reúne los requisitos de obispo. ¿Por qué? Porque uno primero son idólatras, doctrinalmente totalmente equivocados, o sea que completamente distorsionado, no puede ser sucesor de Pedro, porque Pedro era un santo hombre de Dios. Pero aún así, con esa lógica no se puede dar esa autoridad, porque si ponerle vas a clasificar, él fue sin un impío porque hubo papas y papas, ¿verdad? Pero este fue realmente correctamente moral, ese sí le reconocemos. Pero, ¿qué es lo que hizo? Promulgó una herejía, entonces algunos reconocen, no. El tema es que ese principio está totalmente errado, porque va contrario de la autoridad que el Señor dejó. No hizo descansar sobre una persona falible, sino por persona humana, sino por lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Que el Señor dejó a su iglesia. Hay precedencia en el Nuevo Testamento, los principios que deja, como por ejemplo Tito dice establecer ancianos, corregir lo deficiente y nombrar ancianos, y eso es una de las cosas que toman para tener este entendimiento. Y tomando también Jacob, que fue uno de los obispos ahí en Jerusalén, entonces esos son los argumentos, ¿verdad? Viendo un poquito este sistema episcopal, sería su forma piramidal o cómo se distribuyen las autoridades: el arzobispo, el papa, el arzobispo, los obispos, los rectores vicarios, y después está la iglesia, que serían los miembros así común en general. Entonces, cómo se lleva adelante toda decisión, toda opinión, todo cambio, siguiendo desde arriba, no desde abajo. Eso sería entonces el sistema episcopal. Y antes de hablar, hermano, yo creo que es importantísimo entender cómo es completamente antibíblico esto, porque el Señor dejó a cada iglesia para que pastoreara. O sea que debe haber una comunicación con el pastor de la iglesia. En este caso, ninguno de estas iglesias ya no hay una conexión con el pastor, en este caso el obispo, porque se supone que tiene que pastorear prácticamente
no tiene una conexión con la iglesia, no sabe quiénes son sus ovejas, prácticamente. Es por lista nada más, porque cada uno de nosotros, al nacer, tenemos un doble nacionalidad y así, ¿verdad? Que somos tipo romanos y claro, o sea que se da por hecho nomás ya por nacimiento, o sea que no es por nuevo nacimiento, es por nacimiento carnal. Entonces es como una esclavitud, de nacer en lo de antes, de nacer automáticamente pasar a ser esclavito ahí también. Prácticamente. Así es, hermanos. Lo que no vamos a poder ver, el otro punto acerca del sistema presbiteriano, vamos a dejar para el siguiente domingo. Viendo y analizando un poquito sobre este primer punto, que es uno de los sistemas de gobiernos más antiguos, establecido y marcado dentro de la historia de la iglesia, es que de ahí se fueron cuestionando y dijeron, no, yo no solamente me puedo conformar en esta forma, sino que se fueron reformando. ¿Qué vemos principalmente en esto? ¿Qué es lo que va en contra de las escrituras? Analizando el sistema episcopal. Que se ha impuesto un sistema humano tratando de usurpar la posición de Cristo. Porque ese sistema literalmente es una usurpación de la posición de Cristo, queriendo prácticamente tomar la cabeza misma de gobierno de Cristo sobre su iglesia. Amén. Ese es un muy buen punto que dijo el hermano. ¿Algo más? Cristo es el único legislador, el único Señor, el que deja cómo se tiene que ser la iglesia. Y cuando alguien va en contra, claramente está quitándole su gloria. Ahora, algo también muy importante es que ahoga algo que Cristo dejó, que es justamente la participación de su iglesia. Él le delega poder y autoridad a su iglesia. Y este sistema lo que hace es totalmente ahogar, totalmente anula. Es como que no le da micrófono. Es como no le quita todo, y siendo que Cristo dejó, siendo que Cristo puso su espíritu en aquellos santos. Por eso también el tema del enriquecimiento, que ya todos saben la historia, como muchos no han visto, ya el tema de Martín Lutero, ya de la propagación de la indulgencia, la venta de todo ese tipo de cosas, que es justamente porque viene de nos ahí, y el pueblo ignorante de las cosas del Señor. Entonces, porque no tenía acceso, pues lo que hicieron fue justamente no dar al pueblo el lenguaje sencillo para que todo el pueblo entienda y lea acerca de las cosas que son del Señor, que no es limitado solamente a los líderes religiosos. Que es terrible. Sí. Oscurantismo. Entonces, todo esto nos lleva a ver que el Señor en su propósito ha querido que podamos nosotros ver estos errores, ver la manera como tenemos que ser cuidadosos en todo cuando caminamos en su cuerpo, y como dice su palabra, y la cual podamos nosotros llegar a conocer, que Dios alumbre su entendimiento, como dice Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando entre los muertos y haciéndole sentar a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué glorioso es ver cómo el Señor está en un lugar exaltado, está a la diestra del Padre, y ha dado, dice, su poder a la iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir fiel a eso. Vamos a orar. Antes de pasar a nuestra próxima, estos católicos romanos, ¿verdad?
la que te dirían ahí en ese punto, así, ¿a qué iglesia te hablan? Tipo, ellos dicen, ¿verdad? Que tipo, al decir la iglesia, ellos asumen que es la iglesia católica romana. Pero nosotros cuando decimos la iglesia, entendemos que es ese cuerpo universal de Jesucristo que inició en ese, con su muerte, que saldó, con su sangre con poder. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todas estas cosas que estamos meditando, nos ayuden a tener un celo, tener un amor y una pasión por lo que tú has dejado, Señor. Que podamos nosotros ejercer correctamente la guía de tu palabra y la ayuda de tu Espíritu a vivir en una comunidad santa, buscando glorificarte y honrarte, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alumbra nuestros ojos y calienta nuestros corazones para vivir para el agrado de tu nombre. Te dejamos todas estas cosas en tu mano y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.